Somos una iglesia que ama a Dios, ama a las personas y hace discípulos. Para eso existimos, siguiendo la gran comisión y el gran mandamiento. Hoy estamos comenzando una serie de 5 domingos donde vamos a hablar los valores MCC. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Nosotros encontramos a lo largo de la Biblia muchos principios de vida, pero queremos seleccionar 5 que deben distinguirnos por encima de otros. Y nosotros vamos a estar hablando que como MCC deseamos, oramos, perseguimos el ser adoradores apasionados, ser una familia amorosa, ser discípulos que discipulan, que hacen discípulos, ministros todos llenos del Espíritu Santo, y que podamos nosotros ser una iglesia sencilla que se multiplica. Esos son los 5 valores de MCC que vamos a estar desarrollando en los próximos domingos y deseamos que sean parte de toda esta serie y vean qué es lo que hay en el corazón del staff y del liderazgo de esta joven iglesia para servir en Coral Gables. Le invito a buscar en sus Biblias, todos juntos, en Lucas capítulo 10, para tener este texto como base para hoy. La historia de Jesús visitando a Marta y María va a ser el cuadro que vamos a colgar hoy en la pared de este templo para recordar que debemos ser adoradores apasionados. Aunque pudiéramos seleccionar algún salmo o versículos específicos en el Evangelio donde se adoró a Jesús, he decidido encontrar aquí en esta historia las verdades que soportan este valor, porque quiero que pensemos que adoración es más que cantar, que adoración es más que estar en un templo. Por eso, juntos, con hambre de Dios, abramos la Biblia, una vez más le digo, en Lucas capítulo 10, para tener allí juntos los versículos del 38 al 42. La historia comienza de la siguiente manera. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en casa. Los hebreos tienen una fuerte cultura de hospitalidad. Yo creo que esto fue enseñado desde el Antiguo Testamento, aún antes de la ley. Cuando Abraham, por ejemplo, vio a aquellos 2 varones que llegaron, para su sorpresa, a ser ángeles, él los hospedó como si fueran extranjeros, pero por hospedarlos recibió bendición y promesa en esa visita de que tendría un hijo. Esa cultura de hospitalidad ha permeado toda la Biblia hasta llegar el Nuevo Testamento. Cuán grandes cosas hizo Jesús en las casas de las personas que los recibían. Si nosotros vamos a Juan capítulo 2, vemos que Jesús está reunido allí con sus discípulos y una multitud tan grande que no cabía en la casa se había convocado. Y alguien tuvo la idea: vamos a llevar a nuestro amigo paralítico para que Jesús lo sane, porque Jesús tiene poder para sanar. No encontrando la forma de entrar en casa, abrieron un hoyo en el techo y lo colgaron. Allí Jesús perdonó sus pecados y lo levantó con el poder de Dios. Eso ocurrió en una casa. Pero Jesús no solamente visitó las casas de sus amigos. Habían personas que se atrevían a invitar a Jesús a sus casas, pero para encontrar en él alguna falla, para en un lugar íntimo acorralarlo con preguntas inquisitivas y entonces hallar alguna falta en él. Y este es el caso que Simeón era un fariseo que estaba curioso y invitó a Jesús en casa. Pero ¿qué pasó? Algo fuera del control de todos. Llegó una mujer con un alabastro de perfume y ungió a Cristo en Juan capítulo 12. Eso ocurrió en una casa. Jesús estaba comiendo a la mesa y esta mujer interrumpió, llegó a él, ungió a Jesús y las personas que estaban sentadas a la mesa comenzaron a murmurar en contra de aquella mujer. Y Jesús la defendió y dijo: déjenla porque para el día de mi sepultura ha hecho esto. Y lo que ella ha hecho será contado donde quiera que llegue este evangelio. Jesús llegó a casa de Zaqueo, Jesús llegó a casa de Pedro y sanó a la suegra. Jesús iba de casa en casa. La casa era el recinto
donde ocurrían obras extraordinarias del poder de Cristo. Es en las casas donde Jesús retomaba temas de enseñanza que ocurrían en el camino. Jesús enseñó a veces parábolas y sus discípulos no la entendían. Entonces, cuando estaban en casa, en confianza, como tema de sobremesa, establecían una conversación espiritual. Y Jesús les aclaraba cualquier asunto que había ocurrido en el camino. Amado hermano, cualquier cosa extraordinaria puede ocurrir cuando invitamos a Jesús a nuestro hogar. Jesús quiere ir contigo a casa. Y cuando Jesús llega a casa, en cualquier casa que llegó, Él era el centro. Él era admirado, Él era servido, Él era escuchado, Él era honrado. Y es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. No solamente cuando nos reunimos en el templo, sino cuando vamos a casa, en casa debemos nosotros hacer de Cristo el Señor de nuestras relaciones. El Señor de los quehaceres del hogar. Él merece ser escuchado en casa, adorado en casa, servido en casa, amado en casa. Y esto es importante que lo redescubramos y lo usemos, porque cuando llegamos al libro de los Hechos, la iglesia primitiva no tenía un templo, sino que sus reuniones principales, ¿dónde eran? En casa. Y los apóstoles iban de casa en casa, compartiendo el pan, teniendo la cena, comiendo con alegría y sencillez de corazón, perseverando en la doctrina, teniendo a Cristo como fundamento, pero lo hacían de casa en casa. Y cuando la iglesia se organizaba en nuevas ciudades, esas iglesias se reunían en los hogares. En los hogares. ¿Usted se imagina una conversión tan grande como la de Pentecostés en Hechos capítulo 2 o la predicación de Pedro y de Juan en Hechos capítulo 3? ¿Qué templo iba a albergar esa multiplicación tan explosiva de discípulos? Era necesario que los discípulos se reunieran donde pudieran, en un contexto familiar de confianza. Y esto fue una necesidad más sentida, entre tanto incrementaba la persecución los enemigos del evangelio, porque la fe ya no iba a ser proclamada en un ambiente hostil desde las plazas y los templos, sino secretamente de casa en casa. Amado hermano, nosotros como iglesia contemporánea de este siglo debemos aprovechar todas las ventajas que nos da nuestra sociedad. Tener templos, propiedades, edificar, pero nunca el edificio, nunca el templo ha de ser el centro de la estrategia de la iglesia. La iglesia puede reunirse también en casa. Y aunque tengamos templo, que no es el caso nuestro, porque no somos propietarios de este templo, pero el día que llegamos a tener un templo, no debemos descuidar el reunirnos en casa. Porque en casa llevamos también la adoración más accesible a la comunidad. Ahora, ¿qué ocurre en este encuentro en particular? Tenía ella una hermana que se llamaba María. Ella se sentó a los pies del Señor y escuchaba lo que le decía. ¿Qué hacía María? María se sentaba y escuchaba. Quiero que vean en este cuadro, de un rincón, Jesús sentado, y en un ambiente callado, silencioso, apartado. María, joven, sencilla, sentada a los pies del maestro, mirando al maestro y escuchándole atentamente. Para mí ese cuadro es adoración. Es adoración. ¿Por qué? Porque adoración es intimidad. Adoración es conexión personal, sin más mediadores. Tú y el Señor, en un lugar aparte, sin interrupción. Postrado, porque Él es el Señor. Callado, porque es más importante lo que Él tiene que decir que lo que nosotros tenemos que pedir. Paciente,
en medio del huracán de agitación que había en el hogar por la visita del maestro. Jesús es el maestro por excelencia. No hay mejor predicador que Jesús. No hay mejor conferencista que Jesús. No hay mejor motivador. No va a haber persona en el mundo que use la palabra mejor que Cristo. No lo habrá jamás. Él es el maestro. ¿Qué lo hace tan extraordinario? Jesús instruye. Instruye en justicia. Él conoce la justicia tal y cual es en realidad. Sus valores no están mezclados. Para Él no hay tonos grises. Él tiene todo bien claro, bien definido. Su palabra no solamente describe lo que es justo, su palabra establece lo que es justo. Su palabra es ley. Jesús consuela. Las palabras de Jesús son como bálsamo sobre las heridas. Él da esperanza, Él sana, Él alivia, Él imparte paz. El corazón que está turbado, cargado, triste, herido, maltratado, puede venir a Cristo, escuchar sus palabras, y las palabras de Jesús sanan. Jesús corrige. Él es la verdad y puede con la verdad corregir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Jesús puede corregir. Jesús no se hace de indiferente. Jesús no mira al otro lado porque sabe que el pecado lo que provoca en el corazón del hombre es daño, es distanciamiento de Dios, y al final son consecuencias lamentables. Por tanto, Él no puede mirar al otro lado. Porque el Señor, a quien ama, disciplina, corrige. Él es el maestro mejor que podamos tener, porque nadie conoce al Padre como lo conoce al Hijo. Y nadie puede llegar a conocer al Hijo a quien el Padre no quiera revelar. Si el Padre no nos revela al Hijo y el Hijo no nos enseña quién es el Padre, jamás podamos llegar a conocer a Dios. Podemos tener un concepto de quién es Dios, podemos tener un concepto de espiritualidad, pero nunca encontraremos al Dios vivo y verdadero si no escuchamos a Jesús. Leyendo el Corán no vamos a encontrar a Dios. Leyendo la doctrina de la Iglesia Católica no vamos a encontrar a Dios. Leyendo los libros seudónimos de los testigos de Jehová no vamos a encontrar a Dios. Leyendo a John Smith no vamos a encontrar a Dios. Vamos a encontrar a Dios escuchando al Hijo. Aleluya. Escuchando a Cristo. Amén. A Cristo. Amén. Él comprende el corazón humano como nadie lo puede comprender. Él es lleno de gracia. Cuando Él enseña, usa de todos los métodos, lleno de creatividad. Él ilustra, Él es profundo, a la vez es sencillo y claro, es versátil, tiene discursos, parábolas, alegorías, preguntas. Él hace todo lo posible. Con un diálogo, Él puede descubrir los secretos del corazón. Por eso, el Padre dijo, hacen bien con leer y escuchar a la ley de Moisés, pero sobre todas las cosas, escuchen al Hijo. Escúchenlo. Adoración es hacer la voluntad del Padre. Y Él quiere que tú centres a Cristo en tu vida y que tú lo escuches a Él. Ahora yo te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque muchas veces nosotros estamos escuchando a quien no deberíamos escuchar. Si tú estás escuchando
lo que está comunicando las redes sociales, los medios de comunicación masivos y toda figura de poder, ya sea social, político, económico, que se oponga a Dios, mientras más tú lo escuches, más te vas a distanciar de Dios, porque las palabras de este mundo robarán la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Serán como aves del cielo que tomarán la semilla y se la llevarán. Ahora, pero si tú tienes un amigo y ese amigo te está hablando al oído y esa amiga te está hablando al oído y tú sabes que lo que te está diciendo es opuesto a la palabra de Dios, si tú sigues escuchando esa palabra, si tú sigues siendo influenciado por esa amistad, en tu corazón crecerá junto con la palabra de Dios los espinos. Y déjame decirte, según Jesús, que los espinos ahogarán la palabra en tu corazón. Ahora, pero si tú estás escuchando tu propia voz interior, y si tú estás escuchando tu opinión, tus deseos, tu voluntad, tus propias metas, y tú sabes que lo que te estás hablando a tu corazón es opuesto a la voluntad de Dios, déjame decirte, estás en una situación muy peligrosa, porque las palabras de Jesús deben tener mayor autoridad que tu opinión en la vida. Por eso, adoración por encima de todo es tener intimidad con Cristo. Hacerlo a Él el centro. Y guardar silencio y escucharle. Escucharle. Escuchar palabra de Dios es adoración. Asentir con el corazón diciendo amén. Que así sea. Reconozco que es verdad. Estoy de acuerdo con eso. Voy a dejar que esa palabra tenga autoridad sobre mí. Voy a ajustarme de la manera que sea necesaria para traer esa verdad a mi vida. Cuando tú asientes en tu voluntad, en tu alma, tú abrazas la palabra de Dios. Eso es adoración. Debemos recordar en el Antiguo Testamento, Gedeón, llamado por Dios a ser libertador de Israel. Dios le dijo a Gedeón: ¿dudas todavía de lo que voy a hacer? Ve y desciende al campamento de los enemigos. Cuando él descendió, escuchó un cuento, un sueño que tenía uno de los enemigos de Israel. Y el amigo que escuchaba el sueño interpretó de la siguiente manera. Esto lo que significa, en resumido, es que Dios va a dar la victoria a Israel. Dice que Gedeón, escuchando el sueño, detrás de la cortina de esa tienda de campaña, ¿qué hizo, pastor? Adoró. ¿Usted cree que él dijo un amén? ¿Que él dijo un aleluya? ¿Que él saltó? ¿Que sonó un pandero? Simplemente su corazón reconoció el poder de Dios, reconoció la verdad de Dios, y él dijo un amén. Y dijo, wow, en su corazón. Ahora, por otro lado tenemos a Marta. Y para nada vamos a crucificar a Marta. Para nada. Para nada. No, mucho menos. ¿Por qué? Dice, Marta por su parte se sentía abrumada. Fíjense la gracia que tiene el escritor bíblico para decir cómo se sentía Marta más que lo que hacía. Ella estaba abrumada. Es decir, que Marta era digna de compasión, de gracia, porque tenía mucho que hacer. María escuchaba, Marta servía. Ahora, nos podemos preguntar, ¿era necesario el servicio? Dígame. ¿Qué se iba a comer? ¿Cómo se iba a arreglar la casa? La casa no se barre sola. La comida no se hace sola, los calderos no se frían solos. El servicio es necesario. Entonces, no se está acusando su acción por sí sola. El servicio es necesario. El servicio debe ir de la mano con la adoración. Son las dos alas del mismo pájaro. El servicio, dice Jesús, debe estar dedicado a Dios y solo a Dios. Y junto con la adoración, dice en Lucas capítulo 4, versículo 8, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor adorarás y a Él solo
servirás. Entonces, la manera en que reconoce quién es Dios y lo admira, entonces en respuesta, le sirve. Deben ir juntos. Servimos al Señor con nuestros bienes. El Proverbio 3 dice, honra al Señor con tu riqueza, con el fruto de tu cosecha, de tu trabajo, con tus graneros. Tus graneros serán llenados a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es decir, con lo que tienes, honra al Señor, sirve al Señor. ¿Y cómo hace esto? Dice el Proverbio también, a Jehová presta quien da al pobre. Es decir, si tú ves la necesidad de alguien, da al pobre. Y el Señor lo verá y te recompensará. Dar al pobre es servir al Señor. Dar para las misiones es servir al Señor. Dar de tu trabajo es servir al Señor. De lo que tienes. Si tienes un carro y puedes ponerlo a servicio, póngalo a servicio. Si tienes alimento, lleva al que tiene alimento. Si tienes tiempo, empléalo en visitar a alguien. Con lo que tengas a mano, sirve al Señor. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, eso lo vamos a usar. Eso me sirve. Y Jesús le dijo a aquellos apóstoles, ¿qué tienen ustedes? Y los discípulos dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. That's enough for me. Eso es suficiente. Pero ¿qué es lo que tú tienes? Ahora, lo que tú tengas, tráelo a mí. Y yo haré que funcione. Entonces, debemos servir al Señor con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Si el Señor te llama a predicar el Evangelio, tú no piensas a poner excusas. Señor, es que yo no sé cómo introducirme. Señor, es que yo no sé cómo responder a esto. No, el Señor te dice, dime lo que sí sabes hacer y dime lo que sí estás dispuesto a hacer. Con eso yo haré que funcione. Amén. Porque cuando no queremos hacer algo, las excusas sobran. Pero cuando amamos a Dios, adoramos a Dios, tú dices, no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo esto. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. De lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Porque el Señor no te juzgará por lo que no tienes, sino por lo que Él te ha dado y tú te escondes para ti. Y no estoy hablando de dinero, por favor. ¿Ok? No estoy hablando de dinero. Debemos servir al Señor con nuestros dones, las habilidades. Debemos servir al Señor con nuestras experiencias. Tú eres único. Hay un cuadro, un perfil de instrumento de Dios que Dios ha hecho para ti. Es la suma de quién eres, de lo que posees, de lo que has experimentado, de lo que Él te ha dado por su Espíritu. Todo eso es una mochila única, personalizada, diseñada, justo para ti. Para que tú implementes las buenas obras que para ti Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. No trates de ponerte la armadura de Saúl. Por eso no sabemos andar con las armaduras de nadie. ¿Me siguen? Sino que debemos hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer con lo que Él nos ha dado para hacer conforme a su gracia y su buena voluntad para nosotros. Entonces, sí, somos adoradores, pero somos también servidores. Somos siervos. Somos esclavos a los propósitos de Dios. ¿Qué pasa, hermano? El problema está cuando el servicio llega a atentar contra la adoración. Allí está el problema. El servicio a menudo atenta contra la adoración. Cuando el mucho quehacer, la mucha actividad, la sobreprogramación de las iglesias con muchos ministerios, con muchas actividades, roban nuestra atención del Señor de la obra para dedicarnos a la obra del Señor. Es cierto que genéticamente nosotros somos predispuestos, unos a ser más adoradores, otros a ser más servidores. Unos
a estar más callado, recogido, meditando, aprendiendo, escuchando, a la actividad emocional, intelectual, y otros más al esfuerzo, la actividad, socializar. Uno más recogido hacia adentro y otro más hacia fuera. Somos diseñados así genéticamente. Cada uno tenemos esas predisposiciones. Y cada uno de nosotros puede decir, yo soy más Marta. Y otro puede decir, yo soy más María. Pero no se trata ni de uno, ni de solo el otro. Sino que debemos ser ambos. Pero priorizando lo que es más importante, ¿qué cosa es? Adoración. Cuando el servicio es la prioridad, nos desconectamos del maestro para embarrarnos en la cocina. Cuando el servicio es prioridad, la obra y nuestro desempeño es ídolo que se opone a Dios. El servicio nos presiona constantemente con la urgencia. Aquello que tú tienes que hacer. La urgencia es enemigo de las prioridades. Pero nosotros debemos decir, lo que es más importante debe ser santificado, reverenciado, defendido, protegido. Y no sacrificar esto que es más importante en el altar de la urgencia y las demandas de las necesidades diarias. Amado hermano, no va a llegar el día en que tú no tengas nada que hacer para adorar a Dios. No va a llegar ese día. Tú no puedes empezar el día, déjame hacer esto primero, déjame hacer aquello primero, porque entonces voy a tener tiempo y voy a dedicar este tiempo ininterrumpidamente para. No, hermano. Ese día nunca va a llegar. Nunca. Tú tienes que priorizar la agenda de Dios y priorizar a Dios en tu día. Y decir, ¿sabes qué? Esto es más importante. Amar a Dios, escuchar a Dios, encontrarme con Dios y hacer que funcione. Martín Lutero dijo, tengo tantas cosas que hacer en el día que voy a dedicar las primeras 3 horas de la mañana a orar. Es decir, no es que el mucho que hacer nos justifique para ausentarme de la presencia de Dios. Todo lo contrario, mientras mayor sea la demanda, mientras mayor sea la urgencia de nuestras responsabilidades, más deberíamos esforzarnos en priorizar la adoración. Marta, contestó el Señor, estás inquieta, preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. ¿Puedes decir eso conmigo? Solo una es necesaria. ¡Wow! El Señor es especialista en simplificarnos las cosas. Por eso deseamos que parte de nuestra identidad sea una iglesia sencilla, una iglesia simple, para poder dedicarnos a lo que es más importante, que es amar a Dios, amarnos unos a otros y hacer discípulos. Para liberarnos de la sobrecarga programativa eclesial, para entonces cada uno de nosotros seamos sacerdotes. Cada uno de nosotros seamos sacerdotes que ministremos al Señor con la libertad que nos dé el Espíritu Santo. Una sola cosa es necesaria. Con esto, el maestro está en primer lugar clarificando las prioridades. Muchas cosas que hacer, una sola es necesaria. Con eso, él está también protegiendo a María, porque aquella celosa por el servicio va a interrumpir la adoración, diciéndole al maestro, Señor, tú no tienes cuidado de mí. Dile a María que me ayude. Pero con cuántas gracias, maestro. Dice, Marta, Marta, por favor, está tan preocupada con tantas cosas. Está protegiendo a María. Porque la adoración debe ser protegida. Los adoradores deben ser protegidos. Porque nada encantaría, deleitaría más a Satanás y al infierno que seducir
a los adoradores auténticos, con el servicio auténtico, pero no con las prioridades auténticas del reino de Dios. Porque si nos entreteneríamos con las cosas del mundo, sería evidente. Pero cuando hacemos la obra de Dios un ídolo, y nuestra vida está girando, centrada en el templo, centrada en la actividad de la iglesia, y no en el Señor de la iglesia, y no el Señor que habita el templo, no en nuestra relación personal, sino en lo que hacemos, es muy sutil pensar que estamos bien. Que estamos bien. Y Jesús dice, déjeme a María tranquila. Martica, por favor, no la toques. Ella escogió la mejor parte. Y aunque te lo diga con amor, nadie se lo va a quitar. Nadie. Pero rescata a Marta con gracia. Porque él sabe que el mucho trabajo no le va a hacer bien. Marta, una sola cosa te es necesaria. Ven y adora. Ven y escucha. El trabajo se hará. Yo, a quien tú dices que estás sirviendo, yo te estoy pidiendo que dejes los calderos. ¿Por qué? Porque yo quiero tu corazón antes que tu comida. Yo quiero tu relación antes que tu servicio. Marta, yo te quiero a ti, no lo que tú tienes para darme. A ti. Una vez que te tenga a ti, dame lo que quieras en adoración. ¿Por qué debemos priorizar la adoración? Porque en eso Jesús se complace. Porque cuando estamos a los pies del Señor, nuestra vista es alumbrada, recibimos dirección, luz, consejo. Nuestros pensamientos son aclarados en la presencia de Dios a la luz de la palabra escrita. Además, recibimos gracia para lidiar con nuestros propios pecados. ¿Cuántas gracias necesito yo a diario para lidiar con mis pecados? Y es con Cristo, en oración y escuchando su palabra, que recibo esa gracia para ser menos Darwin y más Cristo, conforme a su bondad y su buena paciencia conmigo. Además, recibimos allí poder. 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 Dice Jesús, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Cuando tu Padre te ve en secreto, te va a recompensar en público. Tú tienes poco tiempo, tú tienes pocas fuerzas, tú estás muy agitado. Invierte tu tiempo, tu fuerza y las pocas cosas que puedas hacer en el Señor, inviértela donde más rinden frutos. ¿Y dónde es? En su presencia. Para que luego esa poquita tarea que puedes hacer, ese poquito esfuerzo que puedas hacer, ese pequeño ministerio que puedas realizar, lleve el poder de Dios cosechado en su presencia. Pero de nada sirve desgastarnos y hacer grandes sacrificios en la obra si hemos descuidado el poder de Dios para hacerlo. Un pastor que hemos invitado, Abel González, de Camagüey, ahora está en Oregon. Él dice, tengo un anciano en la iglesia que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y va al templo a orar. Pero él no ora, él lo que hace es pasar malas noches. Porque cuando veo la forma en que vive, no puede ser que él esté orando tantas horas. Malas noches. Malas noches. Yo sé que de alguna manera a todos nosotros nos pueden decir lo mismo, pero al menos nos sirve la historia como una bandera roja. Adoración primero, mejor que el servicio. Servicio guiado, orientado, empoderado por la adoración. ¿Quién hizo esto de la manera
mejor. Cristo. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el acto de adoración más sublime. Jesús consideró la voluntad de Dios tan soberana y tan importante que Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús amó tanto la justicia de Dios que Él dijo: yo pagaré para vindicar la justicia de la ley de Dios. La ley del Dios dice: la paga del pecado es muerte. Yo voy a bendecir, voy a honrar esa ley y voy a dar mi vida cumpliendo esa ley. Él, como nadie, comprendió el amor de Dios. Y por amor al Padre, en primer lugar, Él fue a la cruz para rescatar la humanidad de Dios, restaurar la creación de Dios por amor al Padre y por amor a nosotros. La cruz es un acto de adoración, pero al mismo tiempo es un acto de servicio, porque todo eso lo estaba haciendo para servirnos a nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por todos. En la cruz, Cristo nos estaba sirviendo a nosotros como sacrificio sustitutivo, como mediador entre nosotros y el Padre, como reconciliador, embajador, salvador nuestro. Y en un solo símbolo hermanamos para siempre adoración y servicio. ¿Quieres hacer lo mismo? Dígame, ¿quieres tú hacer lo mismo? Yo quiero. Por tanto, si eso lo logró Cristo en su cruz, si quieres seguir a Cristo, toma su cruz cada día y sígale. Porque es aferrado a la cruz, negándote a ti mismo y priorizando la adoración, negándote a ti mismo y honrando al necesitado, entregándote en su servicio, es tomando la cruz de Cristo que nosotros somos adoradores apasionados. We are MCC. Y nosotros necesitamos ser, sobre todas las cosas, adoradores. En aquella cruz, Cristo lo hizo posible para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde preciosa que tú nos has permitido llegar a tu casa para adorarte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tú sabes que nada de lo que hacemos aquí en esta tarde es posible sin el toque tuyo, sin la gracia tuya, sin tu bondad, sin tu poder. Y sabes que hay un gozo que destella, que explota en nuestro corazón cada vez que terminamos este servicio, porque podemos decir: Ebenezer, el Señor nos ayudó. Aleluya. Padre Santo, nosotros estamos enredados con mucho que hacer, con muchas demandas, muchas responsabilidades, muchas exigencias. Pero dice Jesús que una sola cosa es necesaria. Y es escucharlo a Él, adorarle a Él, honrarle a Él, para luego servirle a Él. Padre mío, ayúdanos a proteger la adoración, a proteger la oración, a proteger el ayuno, la vigilia, a invertir allí, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer de nuestras casas un lugar, un altar
de adoración. Sí, Padre, para que en todo lo que hagamos luego en servicio podamos tener huella celestial. Gracias, Padre.